Entonces, démosle. Ya bueno, como ya todos eligieron cuál era el problema que vamos a seguir tratando durante el resto del semestre, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es trabajar con ese problema. Lo primero que vamos a tener que hacer es desglosar cuál es el problema. Vamos a ir a intentar romper este gran problema en varios como subproblemas que van a ser más fácil de abordar. Entonces, la idea para conceptualizar este problema es, es como intentar ir abordando problemas más chicos que lo componen. No, otra vez. ¿Bien o no? Sí. Ya, vale. Sí. Ya. Entonces, vamos a intentar romper este problema grande en varios problemas más chicos. Y la forma más coherente de hacer esto es haciendo un diagrama del proceso, que nos va a permitir ver el proceso, ver cómo se mueve, dónde están las cargas del proceso, ver si hay algunos desbalances y todo en una simple visualización. Entonces, ahora para mostrarles un poco cómo es que vamos a tener que diagramar este proceso, les voy a mostrar un ejemplo con algo que ya habíamos visto antes, que era una fiambrería. Entonces, en esta, les voy a mostrar un poco cómo se va a tener que hacer el diagrama del proceso grande. Entonces, en este ejemplo, ahí van a ver 3 carniceros, una persona encargada de la caja, y las personas que llegan piden sus órdenes, y si no hay espacio sacan un número, como el común de las fiambrerías. Entonces, primero montamos la estructura de lo que sería el diagrama. Ustedes ya conocen el sistema de BPMN, de diagramación. ¿Conocen como la estructura de BPMN o no? ¿Qué es eso? No, profe. Visario, ¿no? Ya, bueno, entonces esto ocupa un poco las técnicas de BPMN. Entonces, bueno, no es necesario que lo conozcan, pero con esto ya van a poder aprender un poco sobre ese mundo, que es de modelo de negocio. Entonces, ¿Como lo que dijeron de Visagi o no? Ah, sí, Visagi ocupa BPMN. Ah. Bueno, pero no es necesario. Era a los que hayan ocupado Visagi antes, quizás se le haga como más familiar lo que vamos a ver ahora. Y los que no, bueno, no es tan complicado. Y entonces, la estructura general es, vamos a poner a los responsables en cada columna y a los clientes o a los flujos en la fila. Entonces, en este caso tenemos solo los clientes que llegan y por un lado tenemos a los carniceros y a los encargados de la caja. Entonces, vamos a ir haciendo el recorrido de cómo es que funciona esta carnicería, esta fiambrería. Entonces, partimos con la llegada de los clientes. Siempre hay un punto de llegada donde entra este flujo. Y lo primero que pasa es que toma el pedido. Del cliente toma el pedido el carnicero. Y una vez que está tomado el pedido, después ocurre una pregunta. ¿Qué tipo de pedido toma? Entonces, dependiendo del tipo de pedido que toma, puede ir directamente a pesar, ya que ya están precortados el pedido que hizo. Por ejemplo, si pide una mortadela, las mortadelas generalmente ya las tienen precortadas, entonces simplemente las toman y las pesan. Si es un pedido un poco más complicado, entonces tendría que ir a hacer cortes para después poder como pesarlo. Y si el pedido es demasiado complicado y no tienen las capacidades para poder hacerlo, el cliente simplemente se va y sale de este flujo en el circulito más oscuro. Y si existe como el pedido que hace, pero no está dentro de la vitrina, tendría que ir a buscar el stock al congelador. Buscar si queda dentro de la bodega,
Y en caso de que no quede dentro de la bodega, vuelve a tomar el pedido para saber si el cliente quiere cambiar su pedido o simplemente se vuelve a meter dentro de este flujo y sale sin comprar. Hasta ahora, ¿se entiende un poco cómo es que se va moviendo como el flujo y cómo se va construyendo un poco el diagrama? A mí me queda la duda con respecto a eso de buscar el stock del congelador y después pedirle nuevamente, o sea, preguntarle nuevamente a la persona si lo quiere o no. O sea, yo no le encuentro lógico. Sí. Aquí se me pifió un poco, pero debería haber otra línea entre el queda en bodega y hacer cortes. Entonces, cuando el carnicero va hacia el congelador, pueden haber dos opciones, si queda stock o no queda stock. Entonces, si queda stock, va, toma un fiambre, o sea, el fiambre que fue a buscar, le hace cortes y después lo pesa. Si no queda en bodega, vuelve a donde el cliente y le dice como, oye, no queda lo que pediste. Y entonces, dependiendo la reformulación del pedido que tenga el cliente, si vuelve a salir sin comprar o cambia toda esa estructura. Ahí hay como un loop. Ya, ahí sí. Sí, se me pifió el diagrama. No sé por qué no sale en la línea. Bueno, aparte de eso, ¿otras preguntas? Sí, profe, después de queda en bodega, ¿tiene que ir directamente a hacer cortes? ¿La línea? Sí, iría directamente desde queda en bodega a hacer cortes. Entonces, ahí saldrían dos opciones de ese rombo. Solo hacia toma pedido o hacia hacer cortes. La idea es que en los rombos estén cuando se abren opciones, cuando se tiene que tomar una decisión. Entonces, cuando llega a buscar el stock al congelador, tiene que tomar una decisión. ¿Hay o no hay? Entonces, a partir de esas dos opciones que existen, tiene que ir a los dos posibles caminos. O ir a hacer cortes en caso de que haya, o ir a tomar el pedido en caso de que no haya. Profe, ¿y las tareas no se consideran? Como por ejemplo eso de... Ay, se me olvidó. O sea, así como justamente hacer el corte y después ir a pesar y después como llevar a caja, por decirlo así, eso del llevar a caja. Ya, sí. Todavía no vemos el tema de... Todavía no vemos lo que pasa dentro de caja. Este es solo una parte del problema. Pero la tarea, por ejemplo, un flujo de alguien que pide no sé, un jamón pierna de pavo caramelizado. Llega el cliente y le dice al carnicero, quiero un cuarto de jamón pierna de pavo caramelizado San Jorge. Y el carnicero ve que no hay de esos precortados, entonces baja hacia hacer cortes. Entonces, una vez hechos los cortes, sube en diagonal hacia pesar. Y entonces, una vez que los pesa, ocurre otra opción. Si es que el peso es correcto o no. Entonces, en caso de que el peso sea correcto, va y embala el pedido. En caso de que no sea correcto, vuelve a hacer los cortes o vuelve a dejar los cortes extra. Y se vuelve a repetir ese flujo. ¿Y hay dudas hasta el momento? Ya, bueno, sigamos con el flujo. Entonces, cuando el carnicero ya tiene el pedido en el embalaje, le entrega el costo al cliente. ¿No debería haber otro rombo en donde se preguntase si es que es necesario hacer cortes y si no? Y de ahí que salga de ese rombo a hacer cortes o pesar. Cuando están en el congelador, no están precortados, siempre están los fiambres completos, entonces siempre va a tener que hacer cortes si es que queda en bodega. Entonces, aquí faltó una línea que no me la dibujó el PowerPoint, pero ahí quedaría. Entonces, cuando llega a buscar stock al congelador, se pregunta, ¿queda en bodega? Y solo puede ir o a hacer cortes o ir a tomar un pedido.
Ahí respondí a tu pregunta, ¿o no? Sí, sí, tenía esa duda, ¿no? Ah, ya, buenísimo. Entonces, ya, cuando llega a la caja, una vez que llega a la caja, existe como la opción de determinar el medio de pago. Una de las opciones es simplemente que no paga. Si no paga, se va simplemente. Otra es que pague con boleta o paga con factura. En caso de que pague con boleta o con factura, va y ejecuta el pago y una vez que se ejecuta el pago, se determina el resultado del pago. Si es rechazado, vuelve a determinar cuál es el medio de pago. Si es boleta, factura o simplemente como fue rechazado y no tiene otro medio de pago, se va. Si es aprobado, sale el flujo también, pero también se va con las cosas. Pero en este sentido, dentro del diagrama, si cualquier salida es simplemente una salida del flujo. No hay tanta diferencia entre si es como una salida exitosa o no. Ahí depende también del modelo que estén haciendo, si realmente existe como una diferencia importante en qué tipo de salida sale. Entonces, con respecto a esto, ¿tienen dudas con cómo estructurar el diagrama de su problema? A mí me queda una duda, pero con respecto al tema del peso, que Ya. usted puso, el peso es correcto. ¿Cómo yo puedo corroborar que el peso es correcto? O sea, yo soy como fiel creyente a la maquinita que me pesa, no sé, 2 lucas en jamón. Entonces, Ah, sí, pero con respecto a eso, no es como ir a decirle a la maquinita, no, pues no es el peso correcto, sino que por ejemplo, hace los cortes y el cliente le había pedido un cuarto de jamón y va y lo pesa y resulta que el tipo había sacado medio kilo de jamón. Entonces, ahí no es el peso correcto, entonces devuelve y devuelve como el resto de peso que no tenía. Y ahí vuelve a hacer corte o vuelve a dejar los cortes y vuelve a pesar. En el peso correcto se ya, refiere como así, había seleccionado el peso correcto, no si la balanza está completamente correcta o no. ya, ahora sí, gracias. Dale. Yo tengo una duda. ¿Sí? Es que, por ejemplo, este va orientado a la venta del producto. Pero, por ejemplo, mi proyecto trata de reabrir un mall. ¿Y cómo podría hacerlo? Porque, por ejemplo, yo necesito, no sé, decisiones políticas. ¿Cómo podría meter yo todo eso en el gráfico? Sí, ahí es más complicado, pero, por ejemplo, si va en la parte de reabrir el mall, ahí tú tendrías que ponerte en el postulado de cuáles son como los flujos que tendría este mall o las razones de por qué abrir este mall o no. Entonces, ahí, por ejemplo, estarían como el político que tiene que tomar como las decisiones, pero también estaría como los clientes con su flujo. O sea, en verdad no sé muy bien cómo, con respecto a qué estarías como abriendo este mall, pero siempre van a haber como decisiones que se van a tener que tomar en el problema. Y esos van a ser los rombitos. Y cada cosa que se tenga que ejecutar durante ese problema van a ser las cajas. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, ya se abra el mall y llegue como la gente a hacer sus cosas y vitrinear y cuestiones así, como los hechos de comprar o pasear o caminar, todas esas son acciones que se pueden diagramar. Pero no me acuerdo muy bien como cuál era tu problema. Entonces no te puedo dar como una respuesta tan clara. Profe, una consulta. A veces pasa cuando hay gente que le entregan el costo, dice, o no se pasa de mi presupuesto, no. Y algunos deciden simplemente no comprar. Eso puede suceder como enviar una línea de entrega de costo a salida sin comprar, porque hay algunos que les pasa y ya no pueden comprar eso simplemente. Sí, y de hecho, bacán que pongáis ese ejemplo, porque, por ejemplo, podríamos ponerlo una línea mejor en un sentido, que sería que le entregan el costo y... me equivoqué. Y aquí pondríamos un rombito, y entonces este rombo sería, sigue hacia la elección de medios de pago o vuelve
a la toma de pedido. Entonces le damos la oportunidad al cliente de decir, no, sabéis que quiero cambiar el pedido, y el pedido puede ser, no, sabéis que no quiero comprar nada, o el pedido puede ser, no, quiero que me deis la mitad de lo que te pedí en verdad. Entonces, bacán, como que ahí en ese sentido se completa un poco más este modelo de ejemplo. Ya, gracias, profe. ¿Profe? Entonces, el objetivo Ah, del dale, diagrama no. es saber cómo funciona el proceso, ¿cierto? Sí, la idea de este diagrama es ver cómo funciona el proceso y facilitar un poco cuando tengamos que modelarlo. Porque el paso de aquí a más adelante bueno, en verdad se facilita mucho más. Y también mejora el entendimiento de qué es lo que está pasando dentro del problema. Porque en la medida que te vas haciendo esas preguntas, como ya, entonces, ¿quién tiene que tomar esta decisión? Ya, y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y ahí cuando avanza de aquí hacia acá, ¿qué es lo que pasa? Todas esas preguntas que tienes que hacerte cuando estás haciendo el diagrama, te va a permitir tener una imagen mucho más clara de qué es lo que está pasando en el problema. Entonces, ¿tienen más dudas con respecto al diagrama? Yo, profe, tengo una duda con respecto al formato del diagrama. Porque estábamos en un ramo, estamos haciendo diagrama de procesos con Visagi. Ah, bueno. Y lo estábamos haciendo como con flujos, pero horizontales. Todo horizontal. Cada área dentro de la empresa o de lo que estemos analizando, horizontal. ¿Se puede hacer así o tiene que seguir el mismo formato como ese que dice carnicero, caja y el otro lado cliente? Que nosotros lo estábamos dividiendo como por pool y lanes. Sí, o sea, es el BPMN como original. Este es un formato un poco más desordenado en ese sentido. La idea es que mantengan como un poco el formato que está acá, que es un formato un poco más simplificado. Para que todos entreguen una estructura similar. Entonces, aunque no sea lo mismo que están haciendo en el BPMN con los flujos de operaciones, la idea para facilitarle un poco la corrección al ayudante es que todos entreguen el mismo formato, que es el que le estoy mostrando ahora. Ah, ya. Gracias. De nada. Profe, ¿cuál es la diferencia entre, suponte, el que va en la fila y el que va en la columna? Como cliente, carnicero y caja. ¿Cómo sé que podría haber sido al revés, como carnicero y caja y a este lado cliente así? Sí, la idea de las columnas y las filas es que en las columnas está todo lo que tiene que ver con los servidores, con tu negocio y con lo que tú estás a cargo. En las filas está todo lo que no estás tan a cargo, por ejemplo, los clientes o los supervisores o esos flujos de cosas que no pertenecen dentro de tu organización o de la organización del problema. Ah, ya. Ya, gracias. Ya. Bueno, entonces, ahora la tarea, que va a ser la tarea de esta semana, va a ser hacer el diagrama del proceso que escogieron, detallando cada uno de los subproblemas y entregando, en la medida de lo posible, los tiempos aproximados de... bueno, aquí redacté mal, pero es los tiempos aproximados de los flujos y de la ejecución de cada subproceso, indicando la fuente de información en la medida que las tengan. Entonces, van a tener que hacer este diagrama, van a tener que explicar cuáles son la función que cumple cada cajita y van a tener que indicar más o menos cuánto tiempo demora en ejecutarse cada cajita y cada cuánto tiempo llega como este flujo. Entonces, ahora, en el tiempo que nos queda, van a irse a sus salas y van a empezar a trabajar cómo es que van a hacer el diagrama. Cristóbal, que llevamos 55 minutos. ¿Qué hacemos? Igual los mandamos, onda, en una de esas nos